Bé, Gonzalo Adán, director de l'Institut Balear d'Estudis Sociològics, molt bon dia. Muy buenos días, ¿qué tal? Te haré una pregunta directa, clara, concisa. ¿Tú te esperabas ver este panorama? Bueno, me habéis entrevistado 2 veces en los 2 últimos meses y se puede revisar un poco la hemeroteca y veréis qué es lo que hemos estado hablando, ¿no? Os dije, habrá referéndum cuando todo el mundo, o bueno, por lo menos la parte institucional decía no habrá referéndum, no habrá urnas. Dije, habrá referéndum, habrá urnas. Concretamente dije, habrá chapuza de referéndum. Luego me dijisteis, pero ¿habrá declaración de independencia? Dije, habrá una chapuza de declaración de independencia, pero la habrá. Y efectivamente, pues así ha sido, ¿no? Por lo tanto, yo sí que esperaba esto y bueno, todo... En el fondo no es tan complicado de predecir. Es decir, solamente hay... Sí. ¿Tú ayer las cartas las entendiste? ¿También sí, lo viste venir? No, y te voy a decir por qué. Porque aquí hay dos tipos de análisis. Un análisis macro y un análisis micro. El micro es, por ejemplo, el que acaba de hacer el catedrático, lúcido y concreto, como todos sabemos que es el señor Oliver. Y luego hay un análisis macro. En el micro se puede uno pues perder un poco en el bosque, ¿no? Y estar ahora diciendo lo que puede pasar y dentro de una hora pasar lo contrario y decir seguramente no ingresarán en prisión nadie, pues ya hay 2 en prisión. Pero luego hay un análisis macro que es un poco más sencillo de hacer, siempre y cuando se sepa exactamente cómo sienten y cómo piensan los nacionalistas. A poco que uno sea un poco espabilado o que haya seguido la política nacional de los últimos años, es todo bastante previsible. Hay una serie de parámetros que se van a seguir cumpliendo. Luego, no es ningún mérito saber un poco lo que puede ocurrir en el macro. En el micro sí que es cierto que cada día pasa algo y que ese algo está decidido por personas y que esas personas pueden cambiar o sencillamente esconder su decisión, como esta partida de ajedrez o de damas que estamos viendo ahora mismo. Luego, a tu pregunta, Miguel, sí, yo más o menos esperábamos, porque además lo hemos dicho aquí y hoy vamos a decir más cosas que van a seguir ocurriendo. Vamos al macro, que no es un supermercado, vamos al macro, a la visión macro, ¿y qué va a pasar ahora? Pues lo que va a pasar es esencialmente que no hay ninguna línea de meta. Es decir, todas estas personas que en medios de comunicación y entrevistas o conversaciones coloquiales que pueda haber de, bueno, ya alguien ha llegado al final, es decir, ¿quién ha ganado la partida? La partida no la va a ganar nadie y no hay un final de partida. En ninguno de los 2 bandos hay un final de partida. Al nacionalismo no le interesa que haya una partida final, no le interesa ganar, porque en el momento en que se gane ya no hay nada más detrás. Y el nacionalismo, por definición, es una utopía, es una búsqueda de un estado ideal que nunca llegará, porque además hoy en día es imposible que llegue la independencia de un territorio dentro de la Europa que conocemos. Se pueden conseguir Miguel, diferentes cotas de autogobierno, se pueden establecer diferentes modelos económicos, se puede establecer diferentes mecanismos de comunicación con el Estado, pero el objetivo final de la independencia no existe, ni siquiera los independentistas lo buscan. Esto es una falacia en la que todos hemos caído en algún momento y es a ver si se va a conseguir. No, eso no está en el guión. No hay un fin, no hay una meta. A partir de ahí lo que está habiendo es una partida donde, aquí dije exactamente que en esa partida lo que pretendían los nacionalistas es cambiar las reglas del juego, cambiarlas totalmente. Y eso es lo que están consiguiendo. Yo ya sé que a mucha gente le molesta escuchar que los nacionalistas, sobre todo los no nacionalistas, claro, que los nacionalistas están ganando la partida, pero es que la están ganando. Es que realmente la están ganando porque sus objetivos no es la independencia. Su objetivo es cambiar las reglas del juego y las están cambiando. ¿Cómo las están cambiando? En primer lugar, no había una épica, no había una leyenda, no había una especie de aventura donde hubiera héroes, donde hubiera villanos, donde hubiera que se pudiera contar. Ya la hay. Ha habido todo lo que ha ocurrido desde el día 25 hasta prácticamente lo que va a ocurrir hasta la semana que viene es una historia épica, es una historia donde hay héroes. Concretamente los 2 Jordis que encarcelaron ayer. Es una historia en la que ha habido... O mártires. Efectivamente,
o mártires. Es una historia en la que ha habido agresión y que se contará en el futuro como la intromisión por la fuerza en el Estado, que es toda la intervención policial. Y ha habido cosas mucho más importantes, como es el traslado del problema a Europa. Esto es una cosa que nadie quería. El Estado no quería bajo ningún concepto que el problema catalán sobrepasara las fronteras españolas. ¿Por qué? Porque hay valores universalmente reconocidos en los que cuando se habla, se traspasa la legislación, cuando se traspasa el lenguaje jurídico y uno se eleva al lenguaje de la ética política, hay constructos, hay conceptos que son mucho más difíciles de aceptar desde el punto de vista del Estado. Por ejemplo, el derecho a decidir o el derecho a expresarse. Esos derechos universalmente están aceptados. Si Cataluña vende, si el independentismo vende que lo único que ha hecho ha sido reivindicar el derecho de poder expresarse públicamente, eso no hay nadie en Europa que lo pueda negar. Estamos en el nivel macro, ojo, en el micro estábamos con el señor Araujo, que es otra historia. Entonces, en el nivel macro, eso es lo que ha conseguido el independentismo y además lo ha conseguido bien. Ayer, en Europa, Juncker y otros ya estaban diciendo que otra vez, es decir, esto han pasado de decir hay que hablar a decir no hay que hablar y ahora han vuelto a decir hay que hablar. El hay que hablar, el Estado no lo quería bajo ningún concepto. No se puede hablar con una región que se quiere independizar. No hay posibilidad porque la legalidad no lo permite. No es que sea un tema de me apetece, me gusta o un tema de mayoría siquiera, sino que la ley no lo permite. Como la ley no lo permite, yo no puedo entrar en ese juego. Pues ese juego ya está organizado. Ya hay reglas del juego y ya hay gente en Europa que habla del derecho de autodeterminación de Cataluña o el derecho a expresarse, aunque luego en ese referéndum no haya salga que no. Luego, por lo tanto, Miguel, han cambiado las reglas del juego, es muy difícil que esas reglas del juego vuelvan atrás, por lo tanto, el independentismo ha ganado, vamos a llamar, una primera batalla. Hay más batallas. Hay, por ejemplo, una batalla de unas nuevas elecciones anticipadas. Y que vuelva a ganar el independentismo. Entonces habrían ganado una segunda batalla. Podemos hablar ahora de ese escenario, que es el escenario que puede ocurrir dentro de una semana o dentro de 2 semanas. Pero digamos que llegados a este punto, sí hemos de valorar qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el independentismo ha cambiado las reglas del juego y la gente está hablando de una reforma de la Constitución que antes no se estaba hablando. La gente está hablando de una salida negociada que antes no se estaba hablando. La gente está hablando de que ha habido un referéndum y se han sentado el mal precedente de que ahora cualquier otra comunidad autónoma pueda decir lo mismo. Por cierto, también aquí dijimos que los vascos que estaban callados eran pieza fundamental. Creo que os acordáis. Dije, sí, ojo, que nadie está hablando del tema vasco. Ayer, por segunda vez desde que dijimos eso aquí, han vuelto a decir destacados dirigentes, es cierto que desde Bildu, pero han instado al PNV a mover ficha y hacer algo parecido a lo que ha hecho Cataluña. De momento no lo dirán demasiado fuerte porque ahora la guerra está en otro sitio, pero ya está lanzado el órdago, ¿no? Todo eso es lo que a mí me hace pensar. Desde luego esto es opinable y otro puede venir aquí y decir, Gonzalo, no estoy absolutamente nada de acuerdo contigo. Perfectamente, esto son opiniones basados en hechos, pero en el fondo son interpretaciones. Pero creo firmemente que se han cambiado las reglas del juego y que esas reglas es una especie de victoria para los nacionalistas. Ahora podemos hablar del 155, que es otra historia. No, me has dejado muerto. Victoria para los nacionalistas. ¿Y el jueves? Yo sé que es un poco drástico, ¿eh? No, pero por vosotros eres un profesional. Lo sé, y de hecho cuando lo digo, pues más de uno dice, oye, te estás pasando, ¿no? Bueno, lo pienso. ¿Y el jueves? Bueno, ¿este partido de tenis cómo terminará en tablas? Sí, el 155, vamos a ver, el 155... O sea, te digo el jueves y 155, por tanto, se aplicará el 155. Sí, el 155 se aplicará. Se aplicará por una razón, porque si no, Rajoy está muerto. Es decir, Rajoy está haciendo una estrategia, vamos a llamar inteligente, porque le está saliendo bien,
porque si le estuviera saliendo mal, la gente estaría diciendo vaya desastre. Aquí pues juzgamos siempre un poco por las consecuencias, no por los hechos. Entonces, esta misma estrategia es una estrategia de altísimo riesgo, la que está llevando, que es una estrategia blanda. Es una estrategia de desgaste del adversario y es una estrategia de no hacer más daño del estrictamente necesario. Es una estrategia inteligente, que exige muchísimo temple, pero tremendamente arriesgada. Ya se le ha acabado toda la pólvora. Le queda solamente el 155. Es el último cartucho. Ciudadanos le está diciendo que el 155 tiene que aplicarse con toda la energía que tiene el Estado, es decir, de una manera ejemplar. La palabra ejemplar no la dice, pero es lo que está en el ADN de las personas que están detrás de esta manera de pensar, de 155 drástico. En cambio, Rajoy tiene otra manera de aplicarlo. Yo no la sé, porque evidentemente no la he leído, pero es que conociendo al personaje, pues uno puede hacer un poco de predicción, ¿no? Que es aplicar el 155 de manera blanda, es decir, poco a poco y sin que parezca que se está aplicando. ¿Por qué? Porque al final del 155 lo que tiene que haber sí o sí son elecciones anticipadas. Sí o sí, donde cambie la configuración política y una mayoría de no independentistas giren la tortilla y puedan otra vez coger las riendas de Cataluña y desde la política, vamos a llamar, desde el marco político institucional más reglamentado, pueda esto volver a su sitio de una manera tan legítima y tan democrática como son unas elecciones. Para conseguir un adelanto electoral no necesita sustraer todas las instituciones de Cataluña, necesita crear el espacio para que eso sea así y se puede perfectamente inhabilitar a los políticos, algunos en la cárcel, como ya han hecho, no demasiados para que no haya agitación en la calle, y con la inhabilitación y con el cegar las competencias del Parlamento y algunas cosas más, insisto, de poco calado, se puede establecer el espacio para esas nuevas elecciones generales. Luego el 155 se aplicará, lo que pasa es que se aplicará de tal manera que parezca que no se ha aplicado. Y voy a decir otro motivo. Aplicar el 155 desde el punto de vista de la ética política es injusto, porque hay un 50% de catalanes, 40, 60, desde luego muchos, que van a pagar las consecuencias de algo que no han hecho. Van a pagar las consecuencias de que les van a sustraer algo tan propio para los catalanes como son cotas de autogobierno labradas a costa de mucho esfuerzo, de manera injusta, y eso Rajoy lo sabe, porque puede haber una reacción del mundo no independentista en contra de Rajoy por haber aplicado una norma que no va directamente a los culpables, sino que afecta a todo el mundo. Luego Rajoy está obligado a, insisto, a hacer una aplicación blanda para que estos no independentistas no sientan que ha caído sobre ellos un castigo que no merecían. Por tanto, Biel, referent a lo que ha dit en Oliver Araujo, hi veig una diferència. Tots dos coincidiu en que s'aplicarà el 155. Lo que en Oliver Araujo ha paregut més partidari en fer-ho amb contundència, o sigui, intervenir la Generalitat de Catalunya, posar-hi una persona i convocar eleccions. Tu no. Aquí ets més un poc més blanc. Bueno, o dius que en Rajoy será un poco más blanco. Bueno, a lo mejor las tres medidas que ha dicho el catedrático Oliver al final son las que tienen que ser, pero es que en el fondo quitar a Puigdemont, que yo he dicho inhabilitar, y poner a otra persona no es una medida dura, es que no puede ser otra, no se puede dejar a Puigdemont al mando de las instituciones. Pero ojo, efectivamente, pero es que un 155 literal implicaría sustraer todas las competencias. Cuando digo todas las competencias es autopistas, medio ambiente, servicios sociales, sanidad, educación, todo. Ojo con educación. Ojo con la competencia de educación. Pueden no sustraerse ninguna competencia, sencillamente cambiar el equipo y que ese equipo tarde X años en revertir toda la política que ha estado haciendo Cataluña, que se considera independentista, revertirla a no independentista. Como años no puede estar una autonomía intervenida,
entonces la solución, insisto, será elecciones anticipadas. Ojo con las elecciones anticipadas, que aunque es el objetivo final y deberían estar convocadas antes de diciembre, otra predicción que hago, si no es diciembre puede ser enero, por lo tanto estaría semi-intervenida 3 o 4 meses, no mucho más. Ojo, porque también es una apuesta muy arriesgada de Rajoy, porque según los datos que tenemos nosotros, hoy por hoy volvería a salir el independentismo con mayoría. Es decir, tendría que haber una campaña electoral brutal, donde no solamente estuvieran donde los actores no solamente fueran los partidos políticos, sino que hubiera una especie de campaña electoral desconocida hasta ahora, donde la propia sociedad hiciera campaña electoral igual que lo han estado haciendo ahora en las manifestaciones. Es decir, cambiaríamos un poco cómo percibimos los españoles nuestro propio sentido patriótico y nuestra propia participación en la política. Tengo a mi senyora Ana Cristina de Cáceres, en Xixiguilón, i tot i jo vull esperar perquè tenim retràs com cada dia, darrerament passen coses cada dia, però no vull... Esto es lo que se llama, Miguel, la radio en directo, que es lo que tiene, que van ocurriendo cosas, van pasando Cuando cosas. no es un tren que se quema, ayer eran cartas que llegan antes de hora. Ayer, por ejemplo, la carta de Puigdemont esperábamos a las 10 menos 5 para aquello de tocar dos de estos a Rajoy, para llegar a menos 5, antes de las 10 menos 5. A las 8 y 23 ya teníamos la carta. A las 10 y media ya escuchábamos a Soraya, teníamos la carta de Rajoy. Una cosa de locos. Tuvimos un programa que, bueno, una cosa de locos. I avui trens, i Araujos, i Gonzalos, i Benja, i què n'hi ha allí. De totes formes, Biel, jo tot això, Biel i Gonzalo, arribarà que hi haurà un entente? Vull dir, quan tu has... tu com a periodista i tu com a sociòleg, estem xerrant a dècades. No, bueno, vamos a ver. Hemos establecido un par de horizontes, ¿no? Lo que puede ocurrir el jueves, lo que puede ocurrir con elecciones anticipadas. Luego hay otro horizonte, que es dar respuesta a lo que tú estás preguntando, que se llama reforma de la Constitución. Esta pieza fundamental... Sí, cuando hemos dicho el independentismo ha cambiado las reglas del juego, mucho más de lo que nos estamos creyendo. O sea, aquellos que dicen, no, está ganando Rajoy. Párate un momento. La reforma de la Constitución es un tabú. Es un tabú en España. En España no nos gusta rescatar el concepto de reforma de la Constitución, cuando en otros países es menos dramático, no es ningún drama, sencillamente una Constitución se puede. Otra cosa es que se haga, pero no es ningún tabú. Aquí ha sido un tabú siempre, y cada vez que un partido político ha intentado sacar el tema, rápidamente entre bambalinas se ha dicho, oye, este tema no se puede tocar. Y las 2 o 3 veces que se ha tocado la Constitución, se ha hecho en temas menores por una vía que no es la de la reforma, es una vía de modificar algunos artículos concretos. La reforma de la Constitución es un horizonte muy peligroso, porque no va a haber manera, hoy por hoy, humana, de que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Es decir, eso de rememorar el espíritu del 75, del 76, esto hoy por hoy es bastante inviable. Luego van a tener que cambiar muchísimas cosas en España para que se inicie todo el camino de la reforma constitucional. Entre otras cosas, porque el PSOE ha pactado con Rajoy que le da su apoyo a cambio de que ellos van a liderar la iniciativa. Eso es mucho decir. Eso Rajoy le ha dicho que sí, lógicamente, ahora mismo no le podía decir que no. Le ha dicho que sí, lo que tú quieras, yo necesito tu apoyo y yo ahora mismo te compro lo que me vendas. Pero luego ya veremos si realmente el PP va a ser capaz de dejar en manos del PSOE liderar los principios básicos de lo que es una reforma de la Constitución, donde va a tener que tener cabida un diferente modelo de Cataluña y del País Vasco. Porque voy a terminar con esto. No nos olvidemos de una cosa. Lo que Cataluña busca no es la independencia, como hemos empezado a decir. Cataluña busca lo que ahora se llama el supremacismo, que es tener un trato privilegiado, un trato especial, porque somos especiales. Algo parecido al País Vasco, es que el País Vasco tiene el cupo vasco, tiene la parte económica, con lo cual el 50% de sus ansias están bastante narcotizadas. En el caso catalán no. Ese supremacismo es lo que el Estado no puede permitir, y ese supremacismo es lo que ahora mismo flota alrededor de la reforma de la Constitución, y eso va a ser muy complicado de coser. No sé en términos bien. El Estado no lo puede permitir ahora, pero quizás es una solución para desencallar este gravísimo problema. Convencer al resto de la ciudadanía de decir, mirar, nos tienen que cortar una pierna,
que es darle más dinero a Cataluña, pero vale más tener una pierna menos que no tener vida. Va a depender mucho. Bueno, a lo mejor desde el punto de vista ciudadano, muchos dicen, oye, pues mira, pues sí, pues con tal de que el tema catalán no siga apareciendo, no siga abriendo telediarios y podamos hablar de otras cosas. España es un país que tiene muchísima más riqueza y mucha más brillantez como para estar todos los días hablando de Cataluña. Oye, pues quítame la pierna porque voy a ganar otras cosas. El problema está que en España tenemos mucho divorcio entre lo que piensan los ciudadanos y lo que piensan los políticos que están al mando ahora mismo de las comunidades autónomas. Entonces, puede ser que los ciudadanos de Extremadura digan córteme una pierna, pero dudo mucho que ahora mismo la Junta de Extremadura diga córtame una pierna. La Junta de Extremadura dirá si me cortas una pierna me tienes que dar otra. Otra. Exactamente. En la situación actual, como ha dicho usted, vamos hacia unas eleccions. Un segon, Biel. Notícia darrere, m'ho repeteix el Joan per via interna, jo aniré repetint per tots els nostres oients, servei públic, que recordem aquest incident que hi ha hagut en sol tren, tenir novetats bones. Restabliment de línies, Palma-Whip en el metro, i del tren Palma-Manacor, i Palma, la Pobla, evidentment, supos que passant per Inca. Tot el tren. S'ha restablert tot el tren. Tot el tren. Tot el tren, m'he dit que no. Palma-Inca no, però Palma-la Pobla sí, perquè han de fer l'estació enllaç. Per anar a la Pobla han de passar per Inca tots, i per anar a Manacor han de passar per Inca tots. No te sent, Joan, pitjau el bretó. El directe d'Inca m'asseguren que no. Claro, el directe és un que no fa aturades, han restablert tots els serveis habituals, que és aturar totes les estacions. No te contradiguis. No me diguis si allò que no. Heu anat en tren vosaltres darrerament? Sí, jo sí, molt d'anys. Que tots els trens van aturant a totes les estacions. Menys el directe de Palma Inca. És el directe de Palma Inca, que és un especial que agafa tota la línia. Un tren sí, un tren no, exacte. Aquest especial l'han llevat i ara fan tota la línia per recuperar tots els passatgers que en tenen aturats a totes les estacions. Ni més ni manco. Bueno, tranquil·litat, tranquil·litat pels usuaris, que més o manco... Retards, però... Teniu una qüestió. TV3. ¿Intervenimos TV3 para ir a unas elecciones autonómicas? No tornes intervenimos, Bueno, estamos en lo que hemos dicho antes. Intervenir es quitar al director de TV3 y poner a un delegado de Madrid, que no haría falta pues a alguien, un buen profesional no politizado catalán, pues eso es intervenir. Pero es una intervención blanda. No es cerrar TV3. Que hay voces que lo piden. Entonces yo estoy seguro de que TV3, como otras muchas cosas, sencillamente cambiarán. Igual que cuando cambia un partido político se van cambiando poco a poco algunas piezas fundamentales. Los directores generales, los consejeros... Sí. ¿Por qué? Pues porque no hay por qué cerrar TV3 para un montón de ciudadanos que lo ven desde, no sé, con un sentimiento... Yo te daré la última pregunta, que sería, la transición, sea la transición que sea, ¿será traumática? Porque hay dos personas, recordemos, encerradas en prisión. Uno lo ven traumático. También es verdad, y lo estaba leyendo ahora en las redes sociales, que hay un cambio muy significativo. Y es que ya la gente no está saliendo en masa a la calle a protestar contra acciones del gobierno central. Algo está pasando. Por ejemplo, estos dos señores han entrado en prisión y había 2 centenares de personas ayer por la noche protestando. Por eso digo que en el fondo hay que reconocer que Rajoy está haciendo las cosas inteligentemente, aunque se le puede estar acabando un poco el tiempo, ¿no? Pero esto ha sido una decisión arriesgada, pero templada. No metió al director de los Mossos, que para mí había tantos motivos o más. Sencillamente, a ver, estamos diciendo que es el gobierno el que mete en la cárcel. No es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que nos hemos quedado un poco con esa intuición, si Rajoy estuviera dando órdenes. No es verdad, pero bueno, también es verdad que ahora mismo los jueces pueden interpretar, porque estamos yendo muy deprisa y hay que interpretar muy deprisa una serie de hechos de los cuales no se tiene toda la investigación realizada. Pero yo creo, podía haber metido a Trapero en la cárcel y eso hubiera sido un poco más traumático. Ha metido a los agitadores, con la palabra agitadores, creo que todo el mundo está de acuerdo en el calificativo agitadores, y por lo tanto es una medida templada y no drástica. Creo que este va a ser el ejemplo de la aplicación del 155. En algunas cosas mano dura, pero en otras una de cal y una de arena. Esto lo llama una de cal y una de arena. Y le ha salido bien porque efectivamente, me he fijado en lo mismo que te has fijado tú, anoche que había unas caceroladas ya organizadas, no fueron a más, y esta mañana, es verdad, habrá movilizaciones. Sí, habrá cosas. Qué duda cabe. Pero hace meses la gente hablaba de barricadas en la calle, etcétera, etcétera, y no estamos viendo nada de todo esto. Por lo tanto, ¿vamos a vivir con dramatismo todo esto? No lo vamos a ver con dramatismo. Pierre Ramis, alguna acotació més?
No, però crec que Està tindrem que escrit una convidar el senyor Dan dijous, per exemple, Exacte. perquè dijous segur que algo pasará o alguna sorpresa. Acuérdate una nos horita para llevaremos. nosotros. Yo, porque el viernes no tengo programa, però qui no la contestarà en Puigdemont ha xerrat amb ell, vull dir. No, Diu, sí, jo faig que la setmana passada, la puta mitja, que ho tengo a punt. Gracias, Gonzalo. Gracias a Como vosotros siempre. por la invitación. Por cierto, no, importantísimo. No te'n vais. Según los números y encuestas y cosas que manejas y criptogramas y cloud y estas, ¿cuándo lloverá? El jueves. Gràcies. Les 10 i 7 minuts. Torna tot una.